Colocas una bombilla al TV y desbloquea todos los canales de aire totalmente gratis, sin pagar cable. En nuestro proyecto vamos a utilizar un viejo foco quemado obsoleto. Voy a utilizar este tipo de bombilla ya que posee una base plana que me servirá para colocar en él el elemento con el que vamos a desbloquear todos los canales de aire totalmente gratis. ¿Qué haremos? Vamos a remover esta parte aquí que es de vidrio. Tenemos que tener cuidado con la parte interna que posee un gas. Entonces, lo removemos y nos quedamos con la base. Voy a removerlo en otra área y te muestro. Esta es la parte que a mí me interesa. Removemos y esta parte queda acá. Fíjate que queda inclusive ajustada cuando uno la incrusta. Queda así. Continuamos. Vamos a usar un transformador de impedancia para ajustar la impedancia de nuestro proyecto. Esta pieza la vamos a colocar acá adentro. Este transformador se llama Matching de 300 a 75 ohm. Sirve para frecuencia VHF, UHF y RF o FM. Entonces aquí hay que remover esta pieza. Esta pieza suelo removerla de esta forma, miren, presionando, y aquí retiro esta pieza. Por acá debe de salir, si introducimos, debemos de abrir acá. Lo podemos hacer con un cautín o con una barrena. Lo vamos a remover completo. Y por acá debemos de sacar esta pieza de esa forma. Fíjate cómo va a quedar aquí para nosotros poder enroscar un conector de cable coaxial. Vamos a tomar nuestra tapa y vamos a ir midiendo. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Quedaría así. Necesito que busque ahora una lámina de 1 milímetro de espesor por 10 milímetros de ancho, 3/8 de pulgada. Esa es una opción. La otra opción es una lámina de 3 centímetros, 1 pulgada y 1/4 de ancho, con el mismo espesor, pero necesitamos una longitud total de 72 centímetros, 28 pulgadas y 3/8. Voy a utilizar esta, que la he conseguido de un atado de varillas. Estuve comprando unos materiales de herrería y esta lámina la utilizan para atar. Y fíjense, una lámina galvanizada. Me salió totalmente gratis porque ellos no la usan. Y aproveché y se la solicité y me la regalaron. Y con ella yo voy a aprovechar y voy a hacer este proyecto. Pero recuerda, puede utilizar esta más fina o de
3/8 de pulgada en su defecto. Conociendo esa medida total que necesito, lo vamos a dividir entre 2. Estamos hablando de 36 centímetros, 14 pulgadas y 1/4. Entonces vamos a marcar para cortar 2 pedazos idénticos. Para cortarlo puede utilizar cualquier herramienta. Yo voy a utilizar una tijera de corte. Con esta misma planchuela vamos a cortar la otra. Siguiente paso, buscar el centro de nuestra planchuela. Recuerda que eran 36 centímetros. La mitad de 36, 18 centímetros. 7 pulgadas, 1/8. Aquí trazamos nuevamente. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de doblar la planchuela para que se encuentren ambas caras. Aquí sí necesito que busquemos una herramienta que podamos sostenerla en el centro y podamos hacer ese giro. Que quede perfecto, ¿correcto? Que se encuentren aquí, debe de cerrar. Entonces voy a utilizar un martillo para poder hacer este doblez perfecto. Entonces lo termino de cerrar y te muestro. Deben de quedar así. Estas piezas, recuerda, las debemos de colocar en este punto. Ese era el objetivo de nosotros de utilizar esta base plana. Aquí debemos de sujetarla por medio de tornillo o remache. Tú puedes reforzar esta base utilizando algún suplemento plástico para que quede bien unida aquí. Le vamos a colocar un tornillo, como son antenas proyecto modelos que hacemos. Simplemente le voy a colocar un tornillo o 2. Vamos a ver. Pero debemos de perforar nuestra lámina antes de continuar. Con una barrena mínimo de 1/8 para poder cruzar fácilmente los tornillos. Entonces busca el centro. Ok, si realiza este proyecto con las instrucciones, te sugiero que le coloques 2 tornillos para evitar este movimiento. Como esta es una antena modelo que estoy utilizando para que ustedes vean el proceso,
Yo solamente le voy a colocar un tornillo y luego voy a aplicar una base de silicón o algún pegamento para que queden así y evitar este movimiento axial. Entonces, como esta superficie es muy débil, voy a colocar en la parte de atrás, retiro y le coloco una plantilla. Por acá tengo un pedazo aislante plástico o de madera, pero debe de ser aislante, que no conduzca como el metal la electricidad. Entonces, simplemente márcalo y córtalo para que puedas ubicarlo en el interior. Una tijera. Entonces te vas a ubicar de esta forma. Ok, entonces vamos a colocar tornillos aquí. Estas piezas van así, deben de ir separadas. Entonces, tornillos. Vamos a buscar tornillos. Aquí tengo estos tornillos, tirafondo. Vamos a colocar los tornillos. Que no peguen los tornillos. Fíjate, este es el movimiento que hay que evitar. Entonces, por acá, yo le voy a colocar silicón caliente para que queden adheridos. Nuestra pistola de silicón caliente. Y vamos a aplicar silicón para evitar el movimiento. Si aún no lo ha hecho, te invito por este medio a que te suscribas al canal JM Actualidades. Activa la campana de notificaciones para que al momento de subir un contenido nuevo, sea de los primeros en disfrutar nuestros modelos de antena diseñado para que puedan trabajar en frecuencias para la televisión. De esta forma ahorra dinero realizando una antena que sí funciona y que realmente puede utilizar en cualquier parte del mundo. Pero si deseas también ser miembro del canal y colaborar con el mismo, con una pequeña membresía, de esta forma nos ayuda a comprar materiales gastables, pues te invitamos a que sea miembro del canal. Ahora llega la parte más importante de nuestro contenido, donde vamos a ajustar nuestro dipolo para que pueda resonar en la frecuencia de los 470 MHz hasta los 700 MHz. Presta atención. Vamos a colocar en 15 centímetros nuestra cinta. 6 pulgadas. Vamos a ver. 5 pulgadas y 7 octavos. Sí, correcto. Ahí. Y vas a trazar de esta forma, mira, colocado de esa forma, acá, un punto. Volteas y haz el mismo trazo. Fíjate, trazos legibles. Haz lo mismo del otro lado.
Ok. Entonces, esta pieza la vamos a colocar y vamos a sacar por la parte superior. Fíjate así los cables. Vamos a pelar aquí cada punta para que nos facilite más tarde la colocación de ellos en los tornillos. También podríamos aplicar un poco de silicón aquí, o más tarde, luego de montarlo, vamos a ver. Vamos a aplicar un poquito de silicón para que esta pieza, cuando apretemos el cable coaxial, no mueva. Hacemos un poco de presión. Todo esto quedará aquí. Esto va a garantizar que esta pieza quedará adherida aquí, al cuello. Ok. Nos queda de esa forma nuestra pieza. Ahora sí podemos cruzar los cables acá y ubicarlo de esta forma. Sella y mira cómo queda. Ahora vamos a hacer la unión en los tornillos. Para eso aflojamos un poco y vamos a colocar y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Voy a reubicar estos tornillos que son cabeza más pequeña y un poquito más largo. Realizo ese trabajo para que quede bien esta conexión, que es muy importante, y te muestro. Observa, fijé de cada lado con tornillo más largo. De esta forma tenemos una buena adherencia. Aquí volvemos y colocamos ya finalmente nuestros proyectos. Entonces, aquí limpiamos un poco y listo. Ahora vamos a trabajar donde tenemos las medidas previas acá. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la cinta nuevamente en 15 centímetros, 5 pulgadas, 7 octavos. Y ahora vamos a darle el toque final a nuestro proyecto. Para ello vamos a buscar la pinza o un alicate. Y nos vamos a ubicar en la línea, de esta forma. Aquí, te ubica en la línea, mira. Y ahí debe de abrir de esta forma. Observa. Y esta apertura que tenemos debe de ser igual a 15 centímetros. Correcto. 15 centímetros. Entonces la ajusta para que quede en 15 centímetros. $15 necesitamos de apertura. $15 centímetros. Lo hemos conseguido. Esto que hicimos aquí debemos de replicarlo del lado opuesto. Sostenemos firme y abrimos un poco y luego cerramos. 15 centímetros para que quede así. Entonces vamos a validar estos 15 centímetros. 15 centímetros. 15 centímetros. Wow, me quedó perfecto. Y entonces este proyecto trabaja de ese modo. ¿Qué te parece? Muy sencillo, ¿verdad? Para que pueda ubicar la antena y conectarla aquí, simplemente puedes utilizar una TPVC
de 3/4 de pulgada y coloca la base así, le da un pequeño giro. Si desea, puede aplicar un poco de silicona caliente aquí para que la pieza no salga y la ubica de esa forma la antena. Mira, la puede ubicar así, preferiblemente en esa forma, mira. Entonces tú le buscas la vuelta a tu base como te convenga. El diseño yo lo hice para que opere de esa forma, miren. Pero ustedes pueden ver, eso ya lo vamos a hacer en la práctica, cómo la antena recibe mejor recepción, si de esa forma o de esa forma. Eso lo vamos a comprobar ahora que vamos a hacer la demostración de cómo esta antena recibe los canales. Esta antena fue diseñada para operar en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz hasta los 700, pero también te va a tomar canales VHF a partir de los 170 MHz. Una antena que tiene una ganancia estimada de 3 a 5 dBi. Un ROE por debajo o inferior a 2. Este es nuestro proyecto de tu canal JM Actualidades. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas. Si desea colaborar con este canal, puedes ser miembro y también están las super gracias para cualquier donación o regalo al canal JM. Entonces vámonos con la demostración. Gracias. Continuamos. Vamos a hacer la instalación de nuestro proyecto. Debe de colocarse con un tensor de cable coaxial si la vas a instalar en el interior de la casa y se conecta a la entrada que dice TV o en este caso antena cable. Ahí debe de colocarlo. Este TV solamente tiene un solo puerto. Ese es el cable. Entonces yo voy a colocar la cámara en este punto, ahí donde ven. Más para allá lo que se ve es una antena que hice con un cargador que también funciona. Esta antena que ven acá, esta antena la hice realmente con cable coaxial para la banda UHF. La tengo ahí de colección. Doy la vuelta y aquí vamos a colocar en este punto. Aquí voy a colocar. Más tarde volvemos un corte rápido porque al colocar la cámara se apagó, pero nada, volvemos. Más tarde de todas formas vamos a volver a ajustar. Y vamos a ajustar la cámara a la altura correcta que ustedes puedan ver. Aquí, yo lo veo bien aquí, ahí gira. Perfecto, ahí está. Voy a soltar el micrófono porque no alcanzo con el mismo y voy a encender el televisor. Ok, yo creo que ahí se ve bien, ahí está cuadrado. Suelto y muestro el proyecto que tengo aquí. Miren, esta es la antena. Y voy a probarla de esa forma y así para ver cómo recibe mejor señal. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Ok, es que no alcanzo porque quería mostrarle el micrófono, pero definitivamente no alcanzo. Tendré que buscar el control remoto y hacerlo.
está el control remoto. Fíjense, a medida que yo oriento la antena, vamos a ver esa posición para ir haciendo comparativa con la antena. Observan lo que le decía. Déjenme ver si se ve bien la cámara. Ok, sí. Perdón, estaba muy bajito. Ahí. Entonces la voy a colocar así. Aprieto bien aquí. La oriento. Esta antena pesa porque el material, fíjense cómo la señal va variando. Vamos a hacer y vamos a hacer prueba. Ahí se ve bien. Vamos a cambiar ese canal. Ahí se ve nítida. Y así fue que yo diseñé para que operara. Vamos a ver si yo la volteo así. ¿Qué pasa? Se mantiene la señal. Muy bien. Excelente, señores. Increíble. Nítido hasta el momento. Perfecto. Fíjense ese canal que es difícil. Vamos a voltear la antena. Ahí mejoró. Fíjense. Me cansa la mano porque la antena pesa un poco. Vamos a ver. Puede ser que esté flojo aquí. Okay. Orientación, observan. La orientación es así de la antena. Y vamos a voltear así, despacio. Fíjense cómo se pierde. Porque yo la antena, según el diseño de la antena, es para que pueda trabajar así. Vamos a dejar ahí. Excelente. Cuando esa antena, esos dos canales, intenta abrirlo, ya yo sé que esta antena es poderosa, señores. Así que yo la recomiendo, porque cuando esta antena aquí en el interior de la casa me abre estos canales que están aquí, miren, ese y ese, aunque sea con dificultad, es una antena buena. Así que siempre tengan eso en consideración. Entonces vamos a hacer rápidamente una búsqueda ya para que ustedes vean cómo esa antena está funcionando. No se cansa un poco la mano, hay que cambiar. Por eso se pierde la señal mucho, porque yo tengo que estar moviéndome. Vamos a ver aquí, está bien. Y ahí está. Vamos a dejarla ahí, vamos a hacer prueba. Vamos a seguir. Ese canal está cerrado actualmente.
retornamos. Ahí ya la antena está aterrizada al TV. Desmontamos y vamos a mostrar, fíjense, la conexión. Esto es a propósito que lo hago para que ustedes puedan ver que no hay ningún truco, ningún fraude. Si yo despego la antena y la vuelvo a colocar en esta posición, llega señal. ¿Ven? Esa antena a mí me trabaja así. Ya lo que ven este canal, ya saben que mis antenas suelen trabajar de esa forma. Así que si no lo has hecho, te invito a que te suscribas. Entonces, si yo hago la desconexión de esta antena, la voy a colocar así, se va a perder también la señal, porque fíjate, está abajo, se frisa la señal y se pierde. Entonces, sencillo, solamente sería desconectar el cable coaxial aquí y ya no vamos a tener señal. Recuérdate que tenemos este accesorio. Esto es para montar la antena en el exterior o en cualquier tubo. Nada, amigos, si te gustó este contenido, regálanos un like, suscríbete al canal JM Actualidades. Entonces, si quiero que se pierda la señal, solamente sería desconectarla de aquí. Pero no lo voy a hacer porque estoy ahora con el celular en la mano. Así que nos vemos en una próxima entrega. Y muchas gracias por tu amable sintonía. Hasta la vista. Bye.